El tráfico de drogas es el tercer negocio ilícito que más dinero le deja a la delincuencia. Antes está el tráfico de personas y el tráfico de armas. Pero la venta ilegal de sustancias, solo en los Estados Unidos en el último año, dejó aproximadamente unas ganancias a los narcotraficantes de 60,000 millones de dólares. Por supuesto que todos los países involucrados quieren su rebanada de pastel, o por lo menos algunos funcionarios corruptos como presidentes de la República. De esto le voy a platicar hoy en Narcoimpacto. Si está listo, comenzamos. Gracias por acompañarnos y los saludo desde Guatemala. Nos encontramos en Antigua. Recientemente este país de Centroamérica tuvo elecciones presidenciales. Durante esos días era inevitable tener una charla de café o escuchar en las diferentes conversaciones sobre lo que iba a suceder y por quién votarían. Guatemala es un país que lamentablemente ha sufrido por la corrupción. La corrupción ha llegado a los más altos niveles. Muchos de sus expresidentes han sido relacionados con el narcotráfico. Es el caso de Otto Pérez Molina. Guatemala es sin duda por su vecindad con México, uno de los 7 países de Centroamérica con el mayor número de grupos de narcotraficantes que se han establecido en el país. Por supuesto que el ir y venir de millones de dólares en el tráfico de drogas ha provocado que muchos policías, funcionarios y políticos traicionen al pueblo guatemalteco. Sin duda, el más grande traidor para la gente de Guatemala es Otto Pérez Molina. Fue presidente de la República en el periodo 2012-2015, tras servir al ejército de su país. Llegó al cargo ya como general retirado de las Fuerzas Armadas. Otto Pérez era un militar reconocido, y digo reconocido porque tenía muchos méritos. Estuvo en la firma de la paz, sí, fue caibil, pero uno de los temas más importantes, digamos, que lo llevan a él a consolidarse como un político importante, es el haber estado en los acuerdos de la firma de la paz. Esta situación hizo que él no solo tuviera la perspectiva de la visión militar, sino que también tuviera como la perspectiva humanitaria o social de haber participado en terminar una guerra de más de 36 años. Entonces él logra ese como reconocimiento que ya había tenido bastante por algunos puntos específicos en los que él había participado en la historia de Guatemala. Formó parte del grupo de élite caibil, militares con el mejor entrenamiento en toda la región y reconocidos a nivel mundial. Se le vincula, por ejemplo, a una estructura que le conocía como el sindicato, en donde se habría opuesto a otra estructura que se le conoce como la cofradía, en contra de militares que supuestamente hacían cosas fuera de la ley. Pero el hecho que él se hubiera opuesto no era porque lo estaba haciendo como un salvador, sino que lo que estaba tratando de hacer era ganarles el mandado, ¿verdad? Según lo que se ha visto en el transcurso de la historia. Otro de los capítulos en la vida de Otto Pérez Molina que catapultó su carrera militar y política fue la captura en 1993 del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El general era el jefe de la División de Inteligencia Militar. Tenía la información de que unos traficantes originarios de Sinaloa, México, estaban en su país, ofreciendo grandes cantidades de dinero para establecer en Guatemala su escondite y zona de operación para el trasiego de cocaína entre Colombia y Estados Unidos. Mira, Otto Pérez Molina es un personaje que estuvo muy ligado al narcotráfico. Está ligado incluso a la detención del Chapo Guzmán allá en 93, bueno, eso es otra historia. Pero desde entonces y se suponía que el Chapo Guzmán lo tenía comprado, ¿no? Y bueno, entre comillas lo traicionan. En el 2000 se retiró con honores. Muchos aseguraban que Guatemala perdía uno de sus mejores funcionarios. Después de retirarse de la milicia,
ingresó a la política y formó el Partido Patriota, donde buscó por primera vez la presidencia en el 2003. Sin embargo, semanas antes de las elecciones, renunció a la candidatura. No les interesa que la gente pueda vivir en paz, porque un gobierno reprimido o un Estado reprimido es un Estado que puede ser muy fácilmente gobernable, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Hay pobreza, hay desempleo, hay falta de oportunidades, hay mucha inseguridad. Entonces, para los gobiernos es más fácil gobernar a través de todo su impunidad y corrupción, porque la gente está preocupada en comer, en tener trabajo, en protegerse a sí mismo y a su familia. En el 2007 lo intentó de nuevo y se postuló a la presidencia. En esta ocasión perdió ante Álvaro Colom, pero esto no detuvo sus aspiraciones. En el 2011 regresó a las urnas y en esta ocasión cumplió su sueño: convertirse en presidente de Guatemala. Como presidente, reitero mi compromiso con el ejercicio pleno de la libertad de los guatemaltecos, así como el respeto de su opinión, entre otras razones, porque es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. En muy poco tiempo, Otto Pérez Molina mostró otro rostro. El distinguido y aguerrido militar había desaparecido. Aquí en Guatemala, por supuesto que todavía la gente está dolida, se siente traicionada por el presidente Otto Pérez Molina, quien aprovechó su preparación incluso militar como caibil, no en beneficio de la gente, sino al contrario. Él es responsable de muchos de los homicidios que se registraron en la década de los 80 y 90. Sus posturas ante la legalización de las drogas lo pusieron en los ojos del mundo. Aunado a ello, la denominada investigación La Línea, por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de Naciones Unidas, desencadenó la red de corruptelas que había en las aduanas y el daño financiero que le estaba generando al país centroamericano. Creo que hay que decirlo con hechos concretos. Digamos, hay 2 pedidos de extradición por parte del sistema de justicia estadounidense a funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, un exministro de Gobernación y la propia vicepresidenta de la República, en donde pues, la investigación criminal del sistema de justicia estadounidense determina que tuvieron una alta relación y que permitieron el trasiego o el traslado de ilícitos y sustancias y particularmente droga. De acuerdo con las investigaciones, desde que estaba en el ejército comenzó a tejer su red criminal. Incluso se le señaló de ser cómplice del capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán, a quien había detenido en 1993. Se documentaron 12 años de estructuras criminales que usaron el poder político para beneficiarse y proteger al narco. De acuerdo con un informe, por ejemplo, de la CICIG en Guatemala, desde 2008 aproximadamente, ellos ya tenían CICIACs bien conformadas, que fueron las que les permitieron financiar sus campañas de 2011 y de 2015, incluso con la que ellos mismos ganaron, ¿verdad? Entonces él llega al poder bajo la falsa idea de que era un hombre que iba a implantar la mano dura. Conforme avanzaron las indagatorias, salió a la luz el caso La Cooperacha, donde exministros allegados a Pérez Molina hicieron una colecta para comprarle una casa en la playa, una lancha y un helicóptero. Los hechos son los hechos. Y con la misma fortaleza y carácter con que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. El 5 de septiembre del 2015, las acusaciones por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron sustentadas en el juicio contra la mafia denominada La Línea.
Otto Pérez Molina comienza a trabajar, según las investigaciones principalmente de la CICIG, ¿verdad? Comienza a trabajar muy de cerca con las mismas estructuras criminales, no solo en cuanto a lavado de dinero, sino que también para facilitar la movilidad de la misma droga, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la solicitud de extradición que hace Estados Unidos de Roxana Valdetti, que era la vicepresidenta de Otto Pérez Molina, y también la solicitud de extradición de Mauricio López Bonilla, quien no solo era el ministro de Gobernación durante el tiempo de Otto Pérez, sino que también había estado dentro de la misma estructura militar, porque él también fue militar, que se une después al sindicato y comienza a trabajar con Otto Pérez desde que ellos eran militares. Entonces, ya hay como que una relación en esta solicitud de extradición por colaborar con el narcotráfico y lavado de dinero, ¿verdad? Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Valdetti fueron señalados por cargos de lavado de dinero, corrupción, asociación delictuosa, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. El presidente, por medio de una carta, renunciaba al cargo y enfrentaba la justicia. En diciembre del 2022, el expresidente de Guatemala fue sentenciado a 16 años de prisión solo por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita. Fue absuelto del delito de enriquecimiento para muchos guatemaltecos, una pena muy baja para los delitos que cometió durante décadas. Hoy el después de Otto Pérez es que tenemos candidatos que son narcotraficantes y que están financiando campañas electorales. Hoy tenemos candidatos narcotraficantes y que han sido abiertamente detectados, descubiertos, muchos investigados y que incluso tienen hasta orden de extradición y que están financiando campañas electorales y que van para el Congreso de la República. Sobre las acusaciones de narcotráfico, aún no se ha dado el veredicto en contra del general retirado. Temas que aún no se han resuelto porque ambos están o cumpliendo condena o todavía en procesos legales en Guatemala, pero que sí están los señalamientos, que sí están las investigaciones de lo que ellos hicieron mientras estaban en el gobierno. Incluso hay señalamientos de los mismos diputados al interno del Congreso cuando ellos estaban en el gobierno, donde relacionaban a Otto Pérez Molina, los mismos diputados, con el Mayo Zambada. Incluso decían que se reunían en San Marcos, ¿verdad? Y que desde ahí salían muchas de las políticas que se iban a tomar en cuanto a seguridad en las fronteras. Pero esos, como te repito, son los secretos a voces o las voces en corrillos que se circulaban dentro del Congreso de la República por los mismos diputados del Partido Patriota. El cambio ha comenzado, el cambio ha llegado. A finales de los 90, a principios del año 2000, en México surgió una organización criminal sanguinaria conocida como los Zetas. Fue integrada básicamente por elementos de élite del ejército mexicano. Aquí en Guatemala se vivió una situación similar. Los caiviles son los elementos mejor preparados del ejército guatemalteco. Muchos de ellos incluso han recibido instrucción a nivel internacional. Lamentablemente, el narcotráfico también los ha tentado y muchos de ellos han traicionado a su país. Algunos los han llamado máquinas de matar, hombres dispuestos a morir en el campo de batalla o entregando su vida sin dudarlo. Su misión era exterminar terroristas y guerrilleros que durante años asesinaron y sometieron al pueblo guatemalteco. Se trata de los caiviles, grupo élite
del ejército. Los caiviles es una unidad élite del ejército de Guatemala que se formó en el conflicto armado interno y se formó para combatir la guerrilla que en su momento tenía una fuerte presencia en Guatemala. El Estado de Guatemala creó una fuerza combinada entre muchas fuerzas de otros países y creó la fuerza caivil. El término caivil proviene de Caivil Balam, un rey del Imperio Maya que nunca fue capturado por los conquistadores españoles. Los soldados son entrenados para realizar tareas de inteligencia, operaciones especiales y contradelincuencia ligada al terrorismo. Esta fuerza militar nació el 5 de diciembre de 1974. En su momento hubo un acuerdo de cooperación entre el Estado guatemalteco y el Estado mexicano que provocó que los grupos o los instructores de caiviles llegaran a capacitar a unidades élites del ejército mexicano. Y esto a su vez también permitió, digamos, formar desde esa lógica tropas élite con ese concepto de caivil. Quien decide ingresar a la fuerza de los caiviles en Guatemala debe estar consciente que su vida ya no le pertenece. Al aceptar el reto, sabe que una de las primeras reglas es ofrendarla en caso de ser necesario. No solo son una fuerza especial, son una fuerza élite que tiene un respeto mundial, e incluso en esos juegos que hacen de fuerzas especiales en Latinoamérica, ellos han sido primer lugar muchas veces. En América han sido incluso peleados los campeonatos que hacen a nivel de ejércitos con los Delta, con los SEAL. Sin duda, son soldados con uno de los mejores entrenamientos en el mundo. Esta capacidad, lamentablemente, ha provocado que algunos de estos supermilitares guatemaltecos terminen siendo tentados por los capos del narcotráfico. En Guatemala hubo ciertos elementos que se salieron del ejército y se trasladaron hacia ciertas estructuras de crimen organizado. Los Zetas, por ejemplo, reclutaban muchos caiviles, soldados de tropa, que el ejército los formaba, los reclutaba y los tenía concentrados durante 2 años. Aquí en tierras guatemaltecas, cuando se habla de un caivil, se habla de un oficial de respeto, de un hombre preparado de las Fuerzas Armadas que precisamente el gobierno ha instruido para defender al pueblo. Desgraciadamente nunca faltan los traidores que por algunas monedas, como dicen aquí, por algunos quetzales, son capaces de venderse a cualquier postor. Los caiviles que han traicionado a su país y son reclutados por los cárteles de la droga, los usan como sicarios, jefes de seguridad, encargados de vigilar y proteger el dinero y las drogas, y sobre todo, para entrenar a los asesinos de la organización. En agosto del 2011, en la Ciudad de México, fue detenido Óscar Osvaldo García Montoya, alias El Compayito. Fue señalado de liderar la organización conocida como La Mano con Ojos, dedicada al tráfico de drogas y el sicariato. Estaba bajo las órdenes de los hermanos Beltrán Leiva. En Guatemala, yo soy caivil, una persona para matar, entrenada para matar y para sustentar en la vida. ¿Cuántas ejecuciones has ordenado? ¿Ordenados? Ordenado. Yo creo que más de 300 ejecuciones. ¿Y cuántas tú has realizado? Otras 300, ¿no? Que yo he hecho con mis propias manos, como 300. ¿Y con qué los decapitabas? Con las manos, con cuchillos, con sierras. Hoy las fuerzas militares de Guatemala trabajan para realizar mejores filtros y exámenes en la gente que recluta para que sean hombres que defiendan su patria y no por unos dólares se conviertan en asesinos de su propio pueblo. Los caiviles se mantienen, el ejército confía mucho en él y no lo ven como que es una arma que están dotando a la fuerza oscura de la criminalidad. Lo ven como la defensa para Guatemala. Los pocos que se van no son grandes cantidades que se van para el narcotráfico, para hacer la trata de personas, etcétera. Son a veces 2, 3 personas, pero con entrenamiento y capacidad para formar pequeños escuadrones.
Sin duda, el argentino Facundo Cabral es y será uno de los más grandes intérpretes de América Latina y conocido a nivel mundial. Muchas veces se presentó aquí en Guatemala, en Antigua, varias veces dio conciertos. Lamentablemente jamás se imaginó que sería precisamente en este país de Centroamérica en donde daría su último recital. El 2011 será recordado como el año en el que un grupo de narcotraficantes asesinó al intérprete argentino. Ya les di las gracias a ustedes, las daré en Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace. Estas fueron las últimas palabras de Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, conocido en el mundo de la trova como Facundo Cabral, una noche antes de ser asesinado en la ciudad de Guatemala. El cantante argentino fue contratado por un empresario de origen nicaragüense, Henry Fariñas, para que diera varios recitales en Centroamérica. El último fue en el Teatro Roma, a unas 400 millas de la capital guatemalteca. Pero es una gran vergüenza para cualquier sociedad el haber asesinado a un hombre de esas características, simplemente por eso, porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un compañero de viaje que lo estaba trasladando al aeropuerto, teniendo la fama, por lo menos fuera de Guatemala, de un hombre honesto, evidentemente estaba relacionado con el crimen. El 9 de julio del 2011, Facundo Cabral, junto con su representante, Percy Llanos, tenía programado salir del Grand Tikal Futura Hotel, donde estuvieron hospedados. Saldrían a las 5 de la mañana en un transporte privado rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora. Su vuelo estaba programado a las 6:30 de la mañana, pero una noche antes los planes cambiaron. El empresario que lo contrató, Henry Fariñas, cenó con él para agradecerle su esfuerzo a pesar de su condición de salud y se ofreció a llevarlo personalmente al aeropuerto al día siguiente. De acuerdo con las cámaras de seguridad del Grand Tikal, desde la 1 de la mañana llegaron los asesinos en 2 vehículos. Los sicarios tenían la información sobre la agenda del cantante, sabían dónde se hospedaba y la hora en la que saldría. Mostró también muchas cosas. Primero, la penetración que tenía el crimen organizado en ese mundo, en el mundo del espectáculo. Yo he platicado con gente cercana a Facundo Cabral que me dice que ellos no tenían idea de quién era el empresario que los contrata. A las 5 de la mañana llegó la camioneta con los escoltas del empresario nicaragüense. Minutos después, se acercó en otra unidad Henry Fariñas. Facundo Cabral salió cargando una maleta y tomó el asiento del copiloto. Detrás de él, su representante, Percy Llanos. Ya a bordo, los tres salieron rumbo al Aeropuerto Internacional Aurora. Detrás de ellos, la camioneta de los escoltas, y al parecer, nadie se percató que otras 2 unidades los seguían. Minutos después fueron interceptados. La camioneta donde viajaba Facundo Cabral, Henry Fariñas y Percy Llanos recibió 25 disparos. 3 de estos dieron sobre el argentino, uno en el pecho, otro en el hombro y uno más en la cabeza. Este fue letal. El empresario nicaragüense recibió 8 tiros. Sin embargo, salvó la vida. El representante resultó ileso. La gente de Guatemala no lo podía creer. Aquí, los medios de comunicación de inmediato daban a conocer la terrible noticia. Facundo Cabral, un artista que sin duda era querido en toda América Latina, había muerto y los responsables se habían dado a la fuga. Una herida que, por supuesto, el pueblo de Guatemala todavía recuerda con mucho dolor. 2 días después del asesinato fueron detenidos Enrique Vargas Hernández y Wilfred Alan Stokes como los presuntos responsables. Las investigaciones demostraron que el objetivo del ataque era el empresario nicaragüense Henry Fariñas, quien tenía una deuda con un narcotraficante de la región conocido como el Palidejo, Alejandro Jiménez González, originario de Costa Rica, señalado además de ser uno de los operadores del cártel de Sinaloa, entonces dirigido
por Joaquín El Chapo Guzmán. El empresario de espectáculos que contrata a Facundo Cabral, Fariñas está ligado con grupos criminales, van tras él, los asesinos no tienen la menor idea de que va Facundo Cabral. El que matan es a Facundo Cabral, no era el objetivo Facundo Cabral. Los detenidos fueron sentenciados por las autoridades de Guatemala. Se trataba de Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo, quien fue condenado a 30 años por el delito de asesinato y 20 por homicidio en grado de tentativa, al ser encontrado además responsable como autor intelectual de la muerte. Mientras que Enrique Vargas y Wilfred Alan Stokes recibieron 53 años de prisión. A ellos dos también se les agregó el delito de encubrimiento. Henry Fariñas se recuperó de sus lesiones y fue extraditado a Nicaragua. En su país se le juzgó por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero. Cumple una condena de 30 años de prisión. El trovador argentino Facundo Cabral, lamentablemente, solo estuvo en el lugar y momento equivocado. Algunos expertos internacionales, sobre todo en materia de economía, aseguran que Panamá, otro de los 7 países de Centroamérica, es el más próspero, es en donde existe una economía más estable y sobre todo donde existe un mayor poder adquisitivo. Y eso tiene una explicación lógica: el Canal de Panamá, un lugar por donde todos los días pasan millones de dólares en mercancías. Una situación que lamentablemente no ha sido desconocida por los narcotraficantes. La posición geográfica de Panamá para la recepción y envío de sustancias ilícitas desde sus puertos ha sido clave para el negocio de la droga, que cada vez es más amplia en los métodos para tener penetración y alta capacidad de trasiego a nivel mundial. El canal es el principal recurso económico y también es el principal punto débil. Bajo el mandato del expresidente George W. Bush y a través de la operación Causa Justa, Estados Unidos justificó la invasión en el Istmo y acabó con la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, quien fue señalado de los cargos de lavado de dinero y narcotráfico. Además, estar vinculado con el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Noriega fue destituido en 1989. En la década de los 80 y principios de los 90, sobre todo el narcotraficante colombiano Pablo Escobar utilizó a Panamá como una zona de bodega. Pero en la actualidad, este país de América Central se ha convertido en uno de los principales destinos para el lavado de dinero. El panameño se convirtió en líder al promoverse a sí mismo como general de las Fuerzas Armadas en 1983. Fueron varias décadas de jugar con fuego con las autoridades americanas. Cuando convenía a los intereses, era un aliado e informante para las agencias antinarcóticos. También fungía como adversario que vendía información a enemigos políticos de Washington, le avisaba de antemano a los cárteles de ciertas acciones. General Noriega, además, fue un personaje clave en muchas cosas, en de darle apoyo a uno de los grupos del sandinismo para derrocar a Somoza, al mismo tiempo que trabajaban para la CIA. Con estudios militares, Manuel Antonio Noriega tuvo en su juventud la tutela del general Omar Torrijos a finales de los años 60, dictador que firmaría el tratado en 1977, en el que Estados Unidos se comprometía a ceder el control del canal y del terreno aledaño. En 1985, Noriega, después de que murió Torrijos en 1981 en un choque de avioneta, entonces Noriega se convierte como jefe de Panamá
Él no se declara presidente porque él no quiere que esté ahí bajo de la luz. Él quiere estar trabajando en la oscuridad. Y comienza a manejar más y más cargamentos de cocaína. El cartel de Medellín le está pagando $200,000 por cada cargamento. Y aparte de eso, comienza a atacar a los rivales del cartel de Medellín, que es el cartel de Cali. Noriega amañó varias elecciones presidenciales a favor de sus candidatos preferidos y reforzó sus vínculos con los cárteles de la droga. Mientras, también buscó tener relaciones cercanas con Estados Unidos. Legisladores en Washington comenzaron a cuestionar sus tratos con los capos. El Senado estadounidense aprobó una resolución que llamaba a que Panamá sacara a Noriega de las fuerzas de defensa para llevar a cabo una investigación por corrupción, fraude electoral, asesinato y tráfico de drogas. Cuando Noriega mandó a matar a Hugo Spadafora, que también era aliado de Omar Torrijos, y entonces hay una reacción muy grande en Panamá, y entonces Noriega ahora es acusado formalmente por la DEA por narcotráfico, y los Estados Unidos trata de negociar con Noriega, pero Noriega no quiere hacer eso. Él quiere mantener el poder. Y entonces en diciembre de 1989 los Estados Unidos usa el pretexto que mataron a un marino en Panamá, pero en realidad ya había meses donde empezaron a planear la invasión de Panamá. Noriega fue acusado en 1988 en Florida por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Los tribunales lo acusaron de convertir a Panamá en una plataforma de envío para la cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos y de permitir que los fondos del narcotráfico se escondieran en bancos panameños. Noriega se rindió el 3 de enero de 1990 y fue llevado ante una corte de Florida, su puesto en los Estados Unidos. Fue sentenciado en abril de 1992 a 40 años de prisión. Unos años después, Francia exigió la extradición y fue enviado en abril del 2010. Hubo otro juicio por los mismos cargos, además de lavado de dinero, y de nuevo fue condenado. Panamá después pidió la extradición y fue repatriado en 2011 para cumplir 20 años de cárcel por la desaparición de opositores en los años 80. El 29 de mayo del 2017, a los 83 años, Manuel Antonio Noriega murió en un hospital después de sufrir un derrame cerebral. Como hemos visto, prácticamente cada uno de los países de Centroamérica juegan un papel muy específico en el tema del narcotráfico. Por ejemplo, El Salvador. Lamentablemente en este país es en donde se ha generado una mayor violencia y en donde muchos grupos de narcotraficantes, colombianos, mexicanos, incluso de otros países, han reclutado asesinos y gatilleros. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la ciudad de Santa Tecla, cabecera del Departamento de la Libertad en El Salvador, fueron fundamentales para llevar a los homicidas de un policía ante las autoridades en el 2017. Cada movimiento previo al homicidio fue grabado, pero las imágenes fueron más reveladoras. Mostraron la forma de operar de la pandilla salvadoreña contra un servidor público y su forma de coordinarse. Esas pandillas se van involucrando en conflictos entre ellas y en crímenes cada vez más graves, y cuando los miembros de estas pandillas son expulsados a sus países de origen, pues empiezan a crear allí estructuras más poderosas. También encuentran un caldo de cultivo muy importante. Este es solo uno de los 38,000 homicidios cometidos en El Salvador en la última década. En el 80% de los casos, los responsables fueron integrantes de una de las pandillas que operan
en este país de Centroamérica. Muchos de los criminales que han surgido de estas bandas criminales en El Salvador han sido reclutados para cometer otros delitos desde la zona de Colombia hasta los Estados Unidos. Se han dedicado al cobro de derecho de piso, extorsión y sicariato. De acuerdo con el organismo de inteligencia del Estado salvadoreño, los responsables de la violencia y muerte en el país son la Mara Salvatrucha, Mara 18 y Mara Revolucionaria. Pero hay otros grupos que operan de manera regional. Pandilla Mao Mao controla las actividades ilegales en San Antonio Abad y la comunidad de La Granjita, una zona dedicada principalmente al tráfico de drogas, al menudeo. Pandilla Máquina y Pandilla Mirada Loca comparten algunas regiones en San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Apopa, Metapán, Santana y San Miguel. Tenemos justamente las maras, es decir, estructuras que son internacionales, estructuras profesionalizadas de criminalidad, donde el elemento de la diversión, de la identidad es secundario y se trata de estructuras de criminales profesionales. Las maras siguen teniendo un fuerte nivel de organización, fuerte nivel de presencia, y evidentemente sus acciones delictivas son muy fuertes y de muy alto impacto. Sin duda la Mara Salvatrucha es la de mayor presencia. Se estima que son casi 100,000 pandilleros en todo el mundo. Actualmente tienen zonas de influencia en Estados Unidos, Canadá, El Salvador, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, e incluso han sido relacionados con delitos cometidos en España, lo que muestra parte de su crecimiento. Los delitos que cometen son robo, secuestro, extorsión, homicidio, trata de blancas, lavado de dinero, tráfico de personas y de armas. Miles de maras han sido detenidos. Se ubican en diferentes cárceles salvadoreñas como una plaga que llegó en los años 80 a Estados Unidos para quedarse. La mayoría inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra civil y encontraron refugio entre los mismos centroamericanos. Encontraron a jóvenes rebeldes en barrios populares y crecieron hasta que, en julio del 2003, se enfrentaron dos grandes bandas, la MS-13 y Barrio 18. Para entonces, ya se había diseminado por todo el territorio salvadoreño la ideología de pandilla, como lo declaró Eric Contreras, fundador de Barrio 18, ante un juez. Una era matar a los vatos de letras o de otra pandilla rival, a cualquiera que fuera pandillero rival, matarlos a ellos o a sus familias, sí, para que a ellos les doliera, va, porque como la gente se sale y le da información a las autoridades, entonces esos eran los objetivos: extorsionar, matar a todo el que no pagara la extorsión. Además de los tatuajes que los identifican plenamente, se pactó entre los miembros de cada agrupación que para poder ingresar al grupo, a nuevos pandilleros, tenían que matar a un rival. Con ello aumentó la violencia y cada vez los crímenes han sido con mayor brutalidad. Narcoterrorismo, amenazas, zozobra, sustituyen a las autoridades en los barrios. La policía los ve, no actúa, o sea, están o se hacen los locos o son cómplices. Y entonces los pandilleros ocupan los territorios y prácticamente son los que imponen las leyes. Y en muchos barrios está la ley del marero, del pandillero, y no la ley del Estado. La capital del país, San Salvador, y Morazán son los departamentos con el mayor número de integrantes de pandillas. La mayoría de ellos seguramente ya cometieron algún homicidio, requisito que piden estos criminales para poder ingresar a alguna de las células también conocidas como clicas. A finales del siglo XX en El Salvador surgió un grupo sanguinario. En un inicio se dedicaba al secuestro y extorsión. Fue identificado y conocido como los Perrones.
Después se dieron cuenta que en el negocio de las drogas estaba la verdadera oportunidad para hacerse millonarios. Era la década de los 70, cuando se conformaban las primeras rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos con base en la operatividad de grupos delictivos. Centroamérica era el paso obligado por aire o tierra. Fue como los agremiados al transporte ligados al contrabando vieron una oportunidad de negocio. Entre las actividades que ya realizaban estaba el tráfico de personas y mercancías. El dinero extra que deja el trasiego de droga no les caería nada mal. Buscaron aliarse también con hoteleros. Así surgieron los llamados perrones, una asociación criminal dedicada a trasladar droga con actividades que se extienden desde Panamá hasta Guatemala. La mayoría de los integrantes poseen doble nacionalidad con Honduras, lo que les permite pasar fácilmente por la frontera y el traslado de mercancías. Ellos se vinculan a grupos delictivos de Guatemala, que buscan transportar grandes cantidades de droga a Estados Unidos, además del retorno de dinero en efectivo a Centroamérica. Ahí, en esos grupos, están los contactos de los carteles mexicanos. Evidentemente que hay otros grupos en Centroamérica y tengo entendido que ahí sí está operando la ayuda de la DEA en estos países centroamericanos y están logrando un avance importante para detener no solamente a los cabecillas de esos grupos, sino también a la estructura criminal que asesina, que extorsiona, que secuestra, que trata personas, etc. Pero evidentemente hay que esperar a ver qué resultados se tienen. Y en México, desgraciadamente, no hay ninguna colaboración de las agencias norteamericanas con las policías o con las Fuerzas Armadas mexicanas. Se acabó la relación, se acabó el trabajo conjunto que dio frutos, especialmente con la Marina en sexenios pasados, en donde lograron descabezar algunos grupos criminales. Desgraciadamente no descabezaron la estructura que es la que forma esas milicias privadas, que son esas bandas de matones y que siguen operando en nuestro país. Reinerio Flores, quien fue uno de los principales líderes de los perrones, hasta su arresto, comenzó su carrera con el transporte de agua hacia El Salvador. Cuando se asoció con otros miembros, diversificó el negocio al contrabando de alimentos, entre ellos el queso, que dio nombre también al cártel de los quesos. Pero el narcotráfico deja mayores ganancias, y así fue como lograron el vínculo entre cárteles colombianos y mexicanos. Y a pesar que era uno de los grupos poco conocidos en este catálogo criminal, los perrones amasaron una enorme fortuna. Incluso su poderío se extendió hasta la zona de Panamá. Aquí en Guatemala también les encontraron algunos hoteles y centros de operación. Los traficantes salvadoreños se enfocaron a trabajar con el cártel de Sinaloa, el cual se establecía como el grupo con más actividad internacional. Se considera a los perrones unos mercenarios que no solo trabajan para una organización delictiva como los maras. Los maras salvatruchas, que tienen su relación hacia Estados Unidos pasando por nuestro país, son parte de los operadores que utilizan los grupos criminales mexicanos para hacer su trabajo en Centroamérica, especialmente en El Salvador, que es donde trabaja ese grupo criminal, la Mara Salvatrucha, y obviamente que tienen contactos, tienen personas en todo el recorrido de El Salvador hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Los perrones comenzaron a ganar atención después de que en el año 2000 se les relaciona con un cargamento de varias toneladas de cocaína descubierto en Nicaragua y Costa Rica. Ya se habían conformado como un grupo de expertos en mover mercancías a través de El Salvador,
y a lo largo de la frontera con Honduras y Guatemala. El viaje terrestre comienza después de que la cocaína es recogida en Colombia o en Ecuador, usualmente por medio de lanchas rápidas o semisumergibles. Acto seguido, la mercancía es descargada en embarcaciones de apariencia legal, como barcos de pesca, dentro de los cuales se lleva hasta la estrecha costa de El Salvador. Entre los perrones y las maras, lograron articular grupos en varios países. Lograron afianzar sus vínculos con el cártel de Sinaloa bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada, con quienes consiguieron ingresos multimillonarios por traficar drogas desde Colombia y corromper a las autoridades para trabajar impunemente. Pero no hay grupos tan articulados como vemos en Guatemala, como vemos en El Salvador, en Honduras, ahora en Nicaragua, con características especiales muy ligadas a áreas militares de Nicaragua, lo mismo que en Venezuela. Gran parte de los líderes originales del grupo, Daniel Quesada, Reinerio Flores, Juan Colorado y José Natividad Luna, han sido capturados. Además, Natividad Luna Pereira, alias Chepe Luna, en su tiempo uno de los más poderosos líderes de los perrones, fue asesinado en 2014 en Honduras. Las disputas internas dentro de la organización han fragmentado la relación entre los líderes, pero no las operaciones delictivas de sus integrantes. Las dos facciones en que se subdividieron tienen sus rutas trazadas y se apoyan entre sí. Los occidentales se dedican al tráfico de cocaína, armas y migrantes, desde el sur de El Salvador hacia Guatemala. Los orientales se enfocan a transportar la cocaína vía marítima y posteriormente enviarla a sus aliados en el occidente de El Salvador o al norte de Honduras. Actualmente funge un grupo denominado Los Perrones Recargados, que han logrado escalar en las altas esferas del poder. En el 2017 fue detenido y encarcelado el alcalde de Pasaquina, José Ramírez, por delitos de tráfico de drogas y contrabando, funcionario ligado al grupo delictivo. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, los grupos como los perrones son el mayor peligro para la seguridad pública, derivado a que tienen una estructura compleja de operación que trasciende el ámbito nacional, tienen la capacidad de permear las instituciones de Estado, además que cuentan con el poder económico para comprar a políticos corruptos en las altas esferas del poder. Otra de las ventajas, por llamarlo de alguna forma, que han encontrado los narcotraficantes en la zona de Centroamérica son los altos niveles de corrupción. Incluso, como hemos visto, hasta las cúpulas más altas. Por eso, en algún momento, capos como Pablo Escobar de Colombia vino y se refugió a Centroamérica. Y qué decir de Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero o incluso Joaquín El Chapo Guzmán. Fue precisamente aquí en Guatemala donde estaba escondido cuando fue detenido por primera vez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Narcoimpacto. Hasta la próxima.